tensión en la zona de combate era brutal. Los dos guerreros se observaban fijamente, entendiendo que esa batalla no terminaría hasta que uno de los dos cayera, y solo quedara un verdadero ganador. Llegó la hora, el tiempo de ver quién es el verdadero rey de los mundos y el nuevo monarca de las dimensiones, dijo Aurich con una mirada fría, inquebrantable. Goku no apartó la vista. Su expresión era seria, firme, pero diferente. Padre, espero que estés listo para el caos que estamos por liberar. Quiero ver hasta dónde eres capaz de llegar. Los mundos enteros deben entender que yo soy su nuevo rey, y que incluso tú tendrás que arrodillarte, respondió Goku, con una calma que ocultaba algo mucho más profundo. Goku, en su estado de instinto del origen libre, no irradiaba poder, lo imponía. No había aura visible, no había explosión de energía, solo una presión invisible que hacía que la realidad misma se deformara a su alrededor. Frente a él, Aurich flotaba erguido, inmóvil, como si todo lo que existía ya estuviera bajo su control. Runas de soberanía giraban a su alrededor, no como energía, sino como leyes vivientes. El choque comenzó en el multiverso espejo, un plano creado para contener lo incontenible. Un lugar donde el caos no debía alcanzar otros reinos, pero incluso ese espacio empezó a ceder. El vacío no tenía color, no tenía sonido, no tenía tiempo, y aún así, cuando ambos se miraron, el vacío retrocedió. Desaparecieron. No hubo movimiento visible, solo un quiebre absoluto. El espacio se desgarró como carne abierta, fragmentos de universos muertos flotaban a su alrededor. Soles apagados, restos de dioses, tronos rotos. Cada intercambio no era un golpe, era una reescritura de la existencia. Los ángeles descendieron intentando intervenir, pero fueron completamente superados. No derrotados, ignorados. Su presencia no significaba nada en ese nivel. Goku retrocedió apenas un instante, no por daño, sino por comprensión. Lo estaba sintiendo. Si Aurich dominaba el sistema mismo, entonces su poder no tenía límite. No dejaría de crecer, nunca. Por primera vez, Goku sintió miedo, no por él, sino por lo que su propio hijo estaba a punto de convertirse. Aurich levantó la mano, y todo se detuvo. El tiempo dejó de avanzar, el espacio dejó de expandirse. Incluso el combate, se congeló. Caminó. Cada paso no resonaba, se imponía. Si no gobiernas, el caos elegirá por ti, dijo con una voz que no viajaba, simplemente existía en todo. Goku cerró los ojos un instante, respiró profundamente, y luego levantó la mirada con una firmeza absoluta. El caos, también aprende. Aurich lo observó en silencio, analizándolo, como si estuviera viendo algo que no encajaba en sus propias reglas. Entonces Goku desapareció. No se movió rápido, simplemente dejó de estar dentro de aquello que Aurich controlaba. Apareció detrás de él. Un solo golpe. No hubo impacto visible, pero las runas se fragmentaron como si fueran vidrio, y una grieta atravesó el vacío entero. Aurich retrocedió lo suficiente para que algo imposible ocurriera. Había sido afectado. Por primera vez. Interesante, murmuró Aurich, mirando su propia mano. Goku bajó la mirada, respirando con calma. No voy a pelear bajo tus reglas. El silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo. Aurich alzó la vista lentamente, y por primera vez, su expresión cambió. No era ira, no era sorpresa, era algo más peligroso. Aceptación. Entonces deja de ser una batalla, dijo con voz firme, y conviértelo en algo real. Las runas desaparecieron, y regresaron multiplicadas, no como poder, sino como posibilidades. Versiones de Aurich comenzaron a manifestarse, cada una representando una decisión distinta, un resultado distinto, un dominio absoluto en cada realidad. Yo no peleo para ganar, continuó. Yo ya gané en cada resultado posible. Goku apretó los puños. Su presencia comenzó a desaparecer por completo. No había energía, no había aura, ni siquiera había algo que pudiera medirse. Solo voluntad. Levantó la mirada una vez más. Entonces tendrás que encontrarme en todos esos resultados, y vencerme en cada uno. El vacío tembló, y ambos se lanzaron al mismo tiempo. No hubo velocidad. No hubo trayectorias. Solo dos existencias chocando más allá de cualquier ley. El multiverso espejo colapsó sobre sí mismo, fragmentos de realidades enteras desapareciendo sin dejar rastro. La gravedad dejó de tener sentido, el tiempo dejó de importar, y aún así, en medio de ese colapso absoluto, Aurich fue empujado hacia atrás. Una sola gota cayó. Sangre. Aurich la observó, y sonrió. Al fin. Levantó la mirada, ahora con algo distinto brillando en sus ojos. Esto ya no es una coronación. Goku lo miró fijamente, firme, sin retroceder. Nunca lo fue.
Aurich extendió los brazos, y todo lo que existía comenzó a comprimirse hacia él. Entonces será una destrucción total. Y esta vez, ninguno de los dos se contuvo. En el primer impacto, no hubo grito. No hubo carga. Ambos desaparecieron. El choque ocurrió en 3 universos distintos al mismo tiempo. El puño de Goku atravesó el pecho de Aurich, y la mano de Aurich ya se estaba cerrando sobre el cuello de Goku antes de que ese golpe existiera. El espacio colapsó en capas. Las leyes físicas se rindieron. Aurich lanzó a Goku contra un cúmulo de realidades fracturadas. El cuerpo de Goku atravesó mundos como si fueran espejos, dejando tras de sí rastros de sangre cósmica y relámpagos blancos que desgarraban todo a su paso. Goku se detuvo en seco, de pie, sobre la nada. ¿Eso es gobernar? Escutió sangre. ¿Mandar sin entender? Aurich extendió la mano, imponente, absoluto. Entender es irrelevante. La existencia necesita dirección, y esa dirección la impondré yo. Seré el Rey Supremo, el nuevo gobernante de todo. Su presencia se tensó, y se movió. No fue velocidad, fue imposición. Pero Goku ya estaba ahí, siguiéndolo, igualándolo, superándolo. Con pura velocidad no me vas a ganar, dijo Goku con una mirada fría. ¿Entiende algo? Aquí yo soy el rey del rayo, el que domina todos los dominios. Tú, solo estás intentando alcanzarme. Y entonces comenzó. Cada golpe, cada choque, cada segundo. Era más brutal que el anterior. Goku desató una ofensiva salvaje. No había pausas, no había errores, no había compasión. Sus puños caían uno tras otro como una tormenta imposible de contener, aumentando en intensidad con cada impacto, como si su poder no tuviera límite. Aurich bloqueaba, respondía, resistía, pero por primera vez estaba siendo superado. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer en su defensa. No eran visibles, pero estaban ahí. Cada golpe de Goku empujaba más allá de lo que incluso él había previsto. Aurich lo entendió. Ese poder no era nuevo, era el mismo poder primordial que había sentido antes. Pero ahora estaba completo. Y eso lo volvía peligroso. Muy peligroso. Goku no se detuvo. La ofensiva se convirtió en una masacre. Golpes sin pausa, sin ritmo, sin límite. Cada impacto rompía más que el anterior, cada segundo aumentaba la presión, como si el propio combate estuviera siendo forzado a evolucionar junto a él. Aurich no retrocedía. No quería hacerlo. Aún no. Aún quería demostrar que podía sostenerse frente a esa bestia, que no había sido superado, todavía. Y así, durante largos minutos, el combate se volvió un intercambio feroz a velocidades imposibles. Golpes que no podían verse, impactos que no podían medirse. Ninguno bajaba la guardia. Ninguno cedía. Cada choque aumentaba la intensidad, empujando todo al límite absoluto. No era una pelea, era una colisión constante, una guerra sin pausas. Hasta que algo cedió, un destello, un rayo, una figura salió disparada a una velocidad absurda, atravesando capas de realidad antes de impactar brutalmente contra el suelo del multiverso espejo. La explosión fue inmediata, descomunal. Todo a su alrededor fue arrasado, destruido por la pura brutalidad del impacto. El terreno se desintegró, las dimensiones se fracturaron, y el propio multiverso espejo comenzó a colapsar bajo la presión de esa batalla. En lo alto, Goku observaba, inmóvil, serio. Su poder no se expandía. Pesaba, y con el poder primordial fluyendo en él. Esa presión era inmensa. Abajo, entre los restos de lo que alguna vez fue un plano estable. Aurich se puso de pie lentamente. Se limpió la sangre que recorría su boca. Su mirada no había cambiado. Seguía firme. Pero ahora había entendido algo. Su oponente no era un simple Saiyajin, ni un guerrero más. Era el Saiyajin más grande de toda la existencia. ¿Qué pasó, padre?, dijo Goku con una mirada seria, fría. ¿No que eras el mejor guerrero de la existencia? ¿El gobernante absoluto? Mira dónde estás cayendo ahora. Aurich se mantuvo en pie, firme a pesar de la presión, con la mirada intacta. Hijo mío, eres fuerte, eso no te lo voy a negar, respondió con calma. Pero entiende algo, esto no es nada. Esta batalla apenas es el calentamiento de algo mucho más grande. Goku no apartó la vista. Espero que no solo sean palabras, dio un paso al frente. Porque lo que estoy viendo ahora, no es a ese guerrero del que tanto hablas. Estoy viendo a alguien que se está quedando atrás. El silencio cayó entre ambos. Pesado. Insoportable. Los dos se observaban fijamente, sin moverse, sin parpadear. La tensión en la zona de combate era absoluta.
Cada segundo que pasaba, el entorno cedía un poco más ante la presión de sus presencias. Entonces, una piedra cayó entre ellos. Un sonido mínimo, insignificante, pero fue suficiente. Ambos desaparecieron. El tiempo se detuvo. El espacio dejó de responder. Y en ese mismo instante, un solo golpe. Uno. Pero bastó. Todo se partió. La dimensión entera se redujo a polvo cósmico en un instante, incapaz de soportar ese intercambio. El impacto no solo destruyó, desintegró cualquier estructura que intentara mantenerse en pie. 2 rayos surgieron del colapso. Veloces. Inalcanzables. Chocando una y otra vez a velocidades absurdas, intercambiando golpes segundo tras segundo, cada impacto más brutal que el anterior. La batalla no tenía forma, no tenía ritmo, solo era destrucción constante. La dimensión creada para contenerlos estaba siendo devorada. Caos en cada dirección. Caos en cada segundo. Caos en cada impacto. Goku no se estaba conteniendo en lo más mínimo. Cada movimiento era directo, violento, definitivo. No había prueba, no había análisis, estaba ejecutando. Cada golpe llevaba intención real, cada impacto demostraba que no estaba jugando. Era la pelea de su vida. Y lo estaba dejando claro en cada segundo. Aurich resistía. Pero ya no dominaba. Los golpes comenzaban a acumularse. Cada impacto atravesaba su defensa, cada segundo lo empujaba más allá de su límite actual. Su cuerpo ya no respondía como antes, estaba siendo superado. Por primera vez. Estaba siendo arrastrado por el ritmo de Goku. Un golpe más. Y otro. Y otro. Hasta que finalmente, Aurich salió disparado. Su cuerpo cruzó el espacio a una velocidad brutal antes de impactar contra el suelo de un mundo cercano. La explosión fue inmediata, violenta, descomunal. El planeta no resistió. La onda de impacto lo desgarró por completo, destruyendo todo a su paso mientras la energía liberada consumía el entorno sin dejar nada intacto. Arriba, Goku observaba, inmóvil, serio. Su poder no explotaba. Dominaba, y aun usando una fracción de ese poder primordial, estaba por encima en cada intercambio, cada golpe anterior. Lo había dejado claro. Abajo, entre los restos, Aurich se levantó, lento, pesado. Sus heridas eran profundas. Esta vez su cuerpo no había logrado protegerlo completamente. La diferencia se había marcado, y el daño era real. Se limpió la sangre del rostro, y levantó la mirada, fría, tensa, inquebrantable. No pasaron ni 2 microsegundos. Ambos desaparecieron otra vez. El espacio por donde cruzaron se deformó al instante, dejando caos puro a su paso. Y en el siguiente punto, otro choque, más brutal, más pesado, más definitivo. El impacto volvió a sacudir todo el plano, empujándolo aún más cerca del colapso. 2 rayos volvieron a aparecer, moviéndose sin detenerse, golpeándose sin descanso, liberando ondas de ki en cada choque que llevaban ese espacio al límite absoluto. La presión de ambos era insoportable, nunca antes vista. 2 reyes, 2 voluntades absolutas, luchando sin retroceder, sin dudar, sin guardarse nada. Los minutos pasaron. Pero la intensidad no bajó, aumentó. Cada intercambio era más violento que el anterior. Cada golpe cargaba más peso, más intención, más destrucción. La batalla se había vuelto completamente caótica, imposible de seguir, pero imposible de detener. Goku no se detenía. Seguía presionando. Seguía dominando. Cada segundo. Masacrando a su rival. Hasta que se detuvo. Tomó distancia. Y lo observó en silencio. Su mirada seguía siendo seria. Pero ahora había una decisión detrás de ella. No quería seguir con esa masacre. No así. ¿Qué pasó?, dijo Aurich con una sonrisa amplia. ¿No eras el mejor guerrero de los mundos? ¿Y ya estás tomando distancia? ¿Acaso mis golpes ya te hicieron dudar? Goku lo miró sin moverse, con una sonrisa leve, peligrosa. Esa arrogancia es demasiado grande para alguien de tu nivel, respondió con calma. Deberías empezar a tomarte esto en serio, porque ahora mismo solo estás siendo un juguete de mis puños. Y al final, no eres nada a mi lado. Aurich cerró la sonrisa, volviendo a esa seriedad impenetrable. Di lo que quieras. Las palabras no deciden nada, lo único real es lo que se demuestra en la batalla. Goku soltó una risa corta. ¿De verdad acabas de decir eso? Alzó la mirada, completamente serio. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? ¿Quién está dominando cada segundo? ¿O ya estás tan cegado que no puedes verlo? Esta pelea terminó desde el momento en que comenzó. El silencio volvió a caer, pesado, denso. Aurich no respondió de inmediato. Sabía lo que tenía enfrente.
No era cualquier rival, era su hijo. Un ser que, si lo decidía, podía borrar la existencia misma. Pero aún así, no retrocedió. Padre, deja de alargar esto, continuó Goku, firme. Ríndete. Es mejor eso, que seguir siendo humillado. La tensión en el campo de combate se volvió insoportable. Sus miradas chocaron otra vez, más intensas, más profundas, como si en ese cruce ya se estuviera decidiendo todo. Y entonces, se movieron. No pasaron ni 2 microsegundos. El espacio se destruyó en el instante en que avanzaron. El tiempo se paralizó, incapaz de seguirles el ritmo. Todo quedó suspendido, excepto ellos. Un golpe. Solo uno. Pero fue suficiente para empujar todo hacia un caos aún mayor. La zona de combate se deformó violentamente, y de ese quiebre surgieron 2 rayos que comenzaron a cruzar el espacio a velocidades imposibles. Impactos brutales se sucedían uno tras otro, sin pausa, sin respiro, cada golpe más salvaje que el anterior. Goku avanzaba sin compasión. Cada movimiento era directo, dominante, sin dejar margen. No se guardaba nada. Cada impacto llevaba intención real, como si estuviera demostrando en cada segundo por qué era la bestia más temida de todas las realidades. Auris resistía. Se mantenía firme. Porque sabía que un solo error, un solo microsegundo, significaba el final. El intercambio continuó durante largos minutos. Golpes constantes, sin detenerse, llevando todo al límite absoluto. Pero algo empezó a romperse. No en el espacio, en el flujo mismo del combate. El tiempo ya no podía sostenerlo. Y entonces, un rayo salió disparado, a una velocidad absurda. Impactó brutalmente contra el suelo. La explosión fue inmediata, inmensa. Todo a su paso fue destruido sin dejar rastro. La onda expansiva arrasó con todo, consumiendo ese sector entero del campo de batalla en un caos absoluto. Arriba, Goku observaba, frío, inmutable. Su mirada no dudaba. El tiempo vive, y deja morir a los demás, dijo con voz firme. Supernova final de tiempos. Extendió la mano, y lanzó el ataque. Una masa de poder descomunal descendió arrasando todo a su paso. No era solo energía, era aniquilación pura. Cada instante que avanzaba, la existencia misma desaparecía, incapaz de resistir esa fuerza. Y entonces, la explosión, colosal, devastadora, total. Todo ese sector quedó reducido a nada. El caos llenó el espacio restante. No había forma, no había estructura, solo un brillo intenso consumiéndolo todo. La luz cubría cada rincón, impidiendo ver con claridad qué había quedado después de ese ataque. Y sobre todo eso, una figura, Goku, de pie en las alturas, con una mirada seria, observando. Sabía perfectamente el nivel de lo que había lanzado. Sabía lo que significaba ese ataque. Y aún así, no estaba seguro de si esto había terminado, o si apenas acababa de comenzar. El espacio ya no temblaba. Se estaba muriendo. Los rayos no iluminaban, carbonizaban dimensiones completas. Cada relámpago abría cicatrices negras en el vacío. Galaxias enteras eran atravesadas como carne débil. Planetas explotaban en silencio, desintegrados antes siquiera de poder arder. No era una tormenta. Era una ejecución cósmica. Las distorsiones no eran simples grietas, eran bocas abiertas en la estructura del universo, mostrando abismos donde la luz no podía existir. Cientos de portales se abrían por segundo, pero no conectaban mundos, los devoraban. El tiempo dejó de fluir correctamente. En un extremo del cosmos pasaban 1000 años. En otro, el presente se congelaba en un instante eterno de agonía. Las leyes físicas ya no obedecían a nadie. Y entonces ocurrió un grito. No fue un sonido, fue una vibración que arrancó capas completas de realidad. Ese alarido hizo sangrar al espacio. Sí, sangrar. Filamentos rojos comenzaron a filtrarse por las grietas dimensionales como si el universo tuviera venas abiertas. Seres ancestrales, entidades que jamás conocieron el miedo, se encogieron ante esa frecuencia. Porque reconocieron algo, reconocieron hambre. Del centro de una fractura imposible emergió él. No caminó, se materializó como una condena. Su cuerpo estaba cubierto por energía oscura comprimida, tan densa que deformaba la luz alrededor. Su sombra no caía hacia atrás. Se extendía en todas direcciones. Solo estaba usando el 50% de su energía. Y aún así, los portales comenzaron a implosionar. Los rayos se arrodillaban ante su aura. El vacío retrocedía como si temiera ser absorbido. Su semblante era frío, no furia descontrolada. No locura, odio puro, calculado. Sus ojos no brillaban, consumían. Cada mirada suya hacía colapsar fragmentos de realidad.
Cada respiración evaporaba estrellas. No había héroes acercándose. No había intervención divina. No había profecía que hablara de salvación. Porque este ser no era parte del ciclo. Era un error. Un fallo en la creación. Y si al 50% del universo ya estaba desangrándose. El 100% no significaría destrucción. Significaría ausencia. Nada. Absolutamente nada. Goku observaba el caos con una mirada seria. Sabía que, a partir de ese momento, la batalla tomaría un rumbo completamente distinto, mucho más allá de lo que había planeado incluso dentro de su estado de ultra instinto primordial. Aurich lo miraba fijamente. Esto, es algo que no quería hacer, dijo con voz firme, pero me has llevado a este límite. Tendré que usar un poder más allá de lo que ya has visto. Goku no apartó la mirada. No diré nada, porque ese poder es real, respondió con frialdad. Y con eso me estás demostrando por qué has sido el rey gobernante todo este tiempo. Su presencia comenzó a elevarse. Pero eso se acabó. Ese título, ese puesto, será mío. Ya no voy a perder contra alguien como tú, en ese instante. Goku liberó el 100% de su ultra instinto primordial. No hubo explosión, hubo presión, pura, densa, insoportable. Su mirada cambió, ya no era calma. Era odio contenido. Aurich no retrocedió. Entonces prepárate, dijo, firme. Esta será la mayor guerra de la existencia. Sangre contra sangre. Solo uno quedará de pie. Su presencia se volvió más pesada, más dominante. Y ese seré yo. El Rey Supremo de todos los mundos. Es hora de que entiendas por qué siempre he sido, y seguiré siendo, el más grande y el más temido. Goku sonrió levemente. Esa arrogancia tuya nunca cambia, pero al final no significa nada. En esta batalla, tú serás el que caiga. El silencio volvió a imponerse. Ambos se observaban fijamente. La tensión era brutal, aplastante. Sus miradas chocaban una y otra vez, cargadas de intención. Ninguno estaba dispuesto a ceder. No era solo una pelea, era su orgullo en juego en cada segundo. Y entonces se movieron. No pasaron ni 2 microsegundos. El espacio se rompió al instante, incapaz de soportar la velocidad a la que avanzaron. Donde pasaban, solo quedaba caos. Hasta que quedaron frente a frente. Y sin pausa. El primer golpe. El tiempo se detuvo. La zona de combate quedó paralizada. El impacto fue tan brutal que abrió portales en toda la dimensión, grietas por donde se filtraba el vacío. De esos quiebres surgieron rayos que comenzaron a moverse a velocidades imposibles, chocando una y otra vez, intercambiando golpes segundo tras segundo. La fuerza de cada impacto era descomunal. La batalla había alcanzado otro nivel. Ambos se movían sin contenerse, liberando todo en cada golpe. No había estrategia visible, solo destrucción absoluta. Era una pelea épica en todos los sentidos, empujando todo lo que existía al borde del colapso. Pero entonces Aurich tomó distancia, y lo siguiente cambió el ritmo por completo. A su alrededor comenzó a formarse un ejército. Sombras. Miles. Quizá más. Cada una con presencia real. Cada una con intención. Al frente de todas. Un caballero mágico. Imponente. Silencioso. Letal. Aurich avanzó. Y todo su ejército lo siguió. Una marea oscura avanzando a gran velocidad. Goku los observó, y sonrió. No había duda. No había sorpresa. Solo decisión. Dio una orden. Beerus se lanzó al combate. Y Gris fue apartado del camino. Y en el siguiente instante, Goku desapareció. Se movía a través del ejército a velocidades absurdas, impactando una sombra tras otra. Cada golpe era brutal, preciso, definitivo. No se detenía, no dudaba, no se contenía. Las sombras eran destruidas en segundos, incapaces de resistir esa presión. Pero Goku no estaba peleando contra ellas. Estaba buscando, en medio de ese mar oscuro. Había perdido el rastro de su verdadero objetivo, Aurich. Mientras tanto, en lo profundo de ese caos, Aurich no se movía, acumulaba energía, segundo tras segundo, sin prisa, sin interrupción, observando, viviendo. Quería ver hasta dónde llegaba ese nuevo rey. ¿Cuánta presión podía soportar? ¿Qué tan real era su poder? Entonces, Goku lo decidió. Liberó una onda de ki, brutal, masiva. Todo a su alrededor fue barrido en un instante. Las sombras desaparecieron, desintegradas sin dejar rastro. El campo de batalla volvió a abrirse, revelando el vacío una vez más. Y en medio de ese vacío, Goku caminaba, tranquilo, serio, buscando, hasta que lo sintió. Levantó la mirada, y sin dudar, se lanzó a máxima velocidad. El cielo dejó de existir. No había estrellas.
No había luna. Solo un firmamento teñido de rojo absoluto, como si la realidad misma estuviera sangrando. Aurich flotaba en el vacío, sus ojos ardiendo como brasas divinas. Flecha carmesí, fin de siglos y eternidades, despierta de tu largo sueño. Detrás de él, el espacio comenzó a fracturarse. Grietas dimensionales se abrían como heridas abiertas en el universo. Desde ellas emergía una energía antigua, prohibida, olvidada por los dioses. Un arco colosal se formó lentamente en sus manos. No era un arma, era un decreto. Cada segundo que pasaba, el arco absorbía el eco de guerras pasadas, el polvo de civilizaciones extinguidas, la energía residual de estrellas muertas, el odio acumulado de 1000 generaciones. El rojo se volvió más oscuro, más profundo, casi negro. Aurich tensó la cuerda. El sonido no fue un simple tirón. Fue como si el tiempo mismo estuviera siendo estirado. Arco emperador de los sueños, muere. Son Goku y la soltó. No viajó. Desapareció. El espacio entre el disparo y su objetivo fue arrancado de la existencia. Una línea carmesí dividió el mundo en dos. El impacto no fue una explosión normal. Fue una aniquilación. Durante una fracción de segundo. Silencio absoluto. Luego, la realidad se quebró. Una explosión descomunal se expandió en todas direcciones, una esfera roja devorando montañas convertidas en polvo instantáneo, océanos evaporados en vapor carmesí, continentes arrancados como si fueran arena. La onda expansiva viajó cientos de kilómetros, luego miles, luego más allá del horizonte visible. El caos liberado fue bestial. El cielo se incendió. El suelo dejó de existir. La gravedad perdió sentido. Y en el centro de esa devastación, una silueta, entre humo, fuego y escombros flotando en gravedad rota. ¿Había terminado todo? ¿O acababa de despertar algo peor? Aurich observaba el cráter infinito, serio, inmóvil, esperando ver restos. Pero el silencio duró demasiado. Entonces, un rugido. No provenía del cielo. No provenía de la tierra. Provenía de algo más profundo, como si el inframundo hubiera abierto la garganta. Cada segundo que pasaba, ese sonido crecía. El aire se volvió pesado. El cielo comenzó a oscurecerse. La luz retrocedía como si tuviera miedo, y una voz resonó a través de mundos y dimensiones. El día se convertirá en noche, cuando mi bestia escape del inframundo para enfrentar a mis enemigos. Las estrellas parpadearon. Algunas se apagaron. Desde el centro de la explosión, una energía comenzó a expandirse. No era divina. No era pura, era primitiva. Un ki salvaje, negativo, brutal, como si todas las bestias del pasado hubieran sido condensadas en un solo ser. La tierra que aún quedaba comenzó a agrietarse sola. Los mares remanentes hervían sin fuego. Las dimensiones vibraban como vidrio a punto de romperse. Aurich apretó el arco. Por primera vez, su mirada cambió levemente. Un grito atravesó la creación. No fue humano, fue ancestral. Del humo emergió el guerrero, pero ya no era el mismo. Su cuerpo irradiaba una aura oscura con destellos rojos y negros, como colmillos de energía desgarrando el espacio. Sus pupilas eran abismos. Cada segundo su poder aumentaba sin límite visible. Las montañas flotaban. Los cielos se partían. Las leyes físicas se arrodillaban. Y entonces ocurrió lo impensable. Los mundos se inclinaron. Planetas completos bajaron su órbita. Dimensiones alternativas temblaron. Las puertas del cielo se cerraron por sí solas. Los dioses se arrodillaron. No entendían por qué. Sus cuerpos simplemente reaccionaron. Era instinto. Era reconocimiento. Era memoria ancestral. Porque no estaban ante un simple guerrero. Estaban ante un hombre que había sido borrado de la historia. Después de millones de años. Había despertado. El emperador que dominó épocas olvidadas. El dios bestial que gobernó antes de que existieran los panteones actuales. Su mirada fría recorrió la destrucción. No había rabia descontrolada. Había juicio. Había desprecio. Eliminaré a toda la basura que se interponga en mi camino. El suelo se fracturó bajo sus pies sin que los moviera. Aurich sintió algo que nunca había sentido. No miedo. Pero sí, la comprensión de que había provocado algo que jamás debió despertar. El caos en los mundos era absoluto. La aparición del guerrero no solo era imponente, era temida. Su presencia se sentía en cada rincón de la existencia. Muchos reyes habían rechazado su ascenso, habían intentado impedirlo, pero ahora todo eso había sido destruido. Había despertado otra vez. Aurich permanecía en silencio. Por primera vez. Entendía su lugar. Sentía la supremacía de su rival, la presión real de lo que tenía enfrente, pero eso no lo detenía. No era el final de su camino. Era el inicio de su verdadero ascenso como rey. ¿Qué pasó, padre?, dijo Goku con una mirada fría.
¿Ya te dio miedo seguir? Así es el poder cuando es absoluto, y tú nunca vas a estar a mi nivel. Solo eres alguien que se quedó atrás. Aurich no reaccionó de inmediato. Solo lo observó. El poder primordial, murmuró. El poder prohibido durante billones de años, ha despertado en ti. Alzó la mirada. Siempre logras sorprenderme, hijo. El silencio volvió a caer, pesado. La tensión en la zona de combate era insoportable. Cada segundo se alargaba más de lo normal, cada mirada cargaba una intención brutal. Ninguno retrocedía. Y entonces se movieron. No pasaron ni 2 microsegundos. El espacio se desgarró cuando ambos avanzaron. Donde cruzaban, solo quedaba caos. Hasta que chocaron. Un golpe. Brutal. Y todo volvió a colapsar. La zona de combate fue arrastrada a un nivel de destrucción aún mayor. Rayos comenzaron a cruzar el espacio a velocidades imposibles, impactándose sin descanso, golpe tras golpe, segundo tras segundo. La batalla había dejado de tener sentido lógico. Cada impacto rompía dimensiones. Cada choque destruía reglas. Cada segundo. Era caos en cada mundo. No había tregua. No había pausa. Solo una guerra absoluta. Goku no se estaba conteniendo. Esta vez no había duda. Cada movimiento demostraba por qué era el nuevo monarca, el guerrero que estaba destinado a gobernar los mundos imperiales. Su presión crecía con cada golpe, imponiéndose cada vez más. Aurich empezaba a quedarse atrás. Cada impacto lo dañaba más. Su defensa ya no era suficiente. Su cuerpo no lograba responder como antes, pero aún así, no caía. Se estaba adaptando, segundo a segundo, golpe a golpe. La batalla continuó durante largos minutos. Un intercambio feroz, constante, brutal. Cada choque partía la realidad misma, incapaz de sostener la intensidad de ese combate. Hasta que un rayo salió disparado. Impactó brutalmente contra el suelo de un planeta. La explosión fue inmensa. El mundo entero tembló bajo la presión del impacto. Aurich se encontraba ahí, de pie, mirando fijamente. Pero algo no encajaba. Ese golpe se sintió vacío. Como si hubiera atravesado una sombra. Como si no hubiera sido real. La explosión seguía expandiéndose, todo parecía normal. Pero no lo era. Entonces, una risa, oscura, aterradora, resonó en todo el planeta. Ja 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 ja, ¿qué pasó, padre? La voz se expandió desde el humo. ¿Estás durando ahora? La figura salió de la explosión, intacta, sin heridas, sin un solo rasguño. Goku caminaba entre los restos con una sonrisa amplia, inquietante, completamente fuera de lugar para alguien que debería haber recibido ese impacto. Su presencia era más pesada que antes, mucho más. Aurich se quedó en silencio, observándolo, analizándolo, por un instante. Dudó, ¿ese ser frente a él seguía siendo su hijo? ¿O era algo más? No era un simple rey, no era solo un guerrero, era algo que había despertado después de billones de años. Y ahora estaba frente a él. Y entonces, el silencio nació por primera vez en la existencia. No hubo explosiones. No hubo gritos. Ni siquiera el tiempo se atrevió a avanzar. El vacío entero observó a Aurich, de pie entre ruinas de leyes muertas, con los ojos consumidos por un fuego imposible, mientras el trono del vacío colapsaba detrás de él como una estrella moribunda. Goku respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba destruido. La sangre recorría sus brazos. Cada músculo gritaba dolor, pero seguía avanzando. Un paso, luego otro. Aurich lo miró en silencio. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué sigues levantándote, aun cuando el universo ya eligió perder? Goku limpió la sangre de su boca y sonrió. Porque el universo no decide por mí. En ese instante, los fragmentos del trono comenzaron a girar alrededor de Aurich. Millones de símbolos aparecieron sobre su cuerpo. Mandamientos. Nombres prohibidos. Verdades antiguas. El vacío comenzó a abrirse detrás de él. Y algo, observó. No era un dios. No era un ángel. No era un ser vivo. Era la voluntad original. La entidad que existía antes del primer pensamiento. Una presencia tan absurda, que incluso los conceptos dejaron de funcionar cerca de ella. Los ojos de Goku se abrieron lentamente. Aurich cayó de rodillas. Por primera vez. No frente a un enemigo, sino frente a aquello que le dio el poder. He fallado, dijo Aurich con la voz rota. La voluntad original no habló, porque no necesitaba hacerlo. Un solo pensamiento descendió sobre toda la realidad. Reinicio y entonces comenzó. Galaxias enteras desaparecieron. Líneas temporales se incendiaron.
Los nombres de incontables guerreros fueron arrancados de la existencia. Vegeta olvidó quién era. Bills desapareció de su propio templo. Los Kaioshin se convirtieron en polvo blanco suspendido en la nada. Todo estaba siendo borrado. Todo. Goku apretó los dientes. No. El instinto del origen reaccionó. Pero esta vez, no explotó hacia afuera. Se hundió dentro de él. Profundamente. Más allá del ki. Más allá del alma. Más allá de Goku. Y ahí. Vio algo. Un recuerdo. Un guerrero antiguo. Cubierto de cicatrices. Solo. Frente al fin absoluto, el guerrero giró lentamente. Y tenía los mismos ojos. El poder jamás fue creado para gobernar, dijo aquella figura, sino para resistir el final. Los ojos de Goku brillaron. Su aura desapareció por completo. Y eso fue lo aterrador. Porque ahora, el vacío no podía sentirlo. Aurich levantó la mirada aterrado. ¿Qué eres? Goku avanzó lentamente. Cada paso apagaba decretos. Cada respiración destruía autoridad. La voluntad original observó. Por primera vez. Algo escapaba de sus reglas. Goku levantó el brazo. No había energía. No había transformación. No había luz. Solo voluntad pura. Si el destino quiere destruirlo todo. Cerró el puño. Entonces romperé el destino primero. Y lanzó el golpe. El impacto no explotó. La existencia simplemente se detuvo. Porque ambos habían entendido la verdad. Ese combate ya no decidiría quién era más fuerte. Decidiría. ¿Qué significado tendría existir después de aquello? El vacío estaba muerto. No quedaban estrellas. No quedaban dimensiones. Ni siquiera oscuridad. Solo restos. Fragmentos de conceptos destruidos flotaban como cenizas alrededor de las dos figuras caídas. Goku intentó levantarse. Su brazo apenas respondió. El instinto del origen libre estaba consumiendo su existencia desde dentro. Cada segundo en esa forma borraba partes de él. Recuerdos, emociones, rostros. Ya casi no podía recordar la voz de Gohan. Aurich también cayó de rodillas. El decreto final estaba agrietado. De su pecho escapaban grietas negras que devoraban todo a su alrededor. Incluso él estaba perdiendo control de la autoridad absoluta. Pero aún así. Sonrió. Mira lo que hiciste, susurró. La creación entera está colapsando porque un guerrero no quiso obedecer. Goku levantó lentamente la mirada. Sus ojos ya no tenían brillo divino, solo determinación. No. Escutió sangre. Está colapsando porque alguien quiso ponerle cadenas a la vida. Aurich rugió. Las cadenas detrás de él atravesaron el vacío como serpientes infinitas. Cada una llevaba grabados nombres. Universos destruidos, dioses sometidos, civilizaciones enteras reducidas a obediencia. Y entonces. Las cadenas se clavaron en el cuerpo de Goku. Hombros. Espalda. Piernas. No perforaban carne. Perforaban libertad. Goku cayó de rodillas. Su mente comenzó a romperse. Vio futuros donde mataba a sus amigos. Futuros donde gobernaba como Aurich. Futuros donde jamás había existido. La cadena más grande rodeó su cuello. Aurich avanzó lentamente. El libre albedrío siempre termina en sufrimiento. Llegó frente a él. Por eso alguien debe decidir el camino. Goku temblaba. Su cuerpo ya estaba al límite. Pero entonces. Rió. Una risa cansada. Rota. Humana. Aurich frunció el ceño. ¿Qué es tan gracioso? Goku levantó lentamente la cabeza. Y por primera vez, sus ojos no mostraban furia. Mostraban tristeza. Debió ser horrible. Aurich quedó inmóvil. ¿Qué? Vivir creyendo que tenías que cargar con todo tú solo. El silencio golpeó más fuerte que cualquier ataque. Las cadenas se detuvieron. Aurich retrocedió un paso. Sus múltiples rostros comenzaron a deformarse dentro de su silueta. Miles de futuros contradictorios gritaban dentro de él. Y entonces. Por un instante. Se vio a sí mismo antes del trono. No como gobernante. Sino como alguien que una vez tuvo miedo. Miedo al caos. Miedo a perder. Miedo a que todo desapareciera. El decreto final reaccionó violentamente. Porque estaba dudando. Y una autoridad absoluta no podía permitirse dudas. El núcleo negro explotó dentro del pecho de Aurich. Él gritó mientras su cuerpo comenzaba a romperse desde adentro. Runas salieron disparadas. Mandatos colapsaron. Leyes enteras murieron alrededor de él. Goku abrió los ojos. Aurich. Pero ya era tarde. El decreto final estaba consumiéndolo. Aurich cayó al vacío infinito mientras su cuerpo se fragmentaba en millones de órdenes rotas. Y aún así. Extendió la mano hacia Goku. No para atacar, sino buscando ayuda. Goku avanzó como pudo.
Cada paso destruía partes de su propio cuerpo. El instinto libre estaba llegando al final. Si usaba una última explosión de poder, desaparecería. Definitivamente. Aurich lo vio acercarse y sonrió débilmente. ¿Qué idiota eres? Después de todo, todavía quieres salvarme. Goku cayó frente a él, respirando con dificultad. Eso hacen los guerreros. El vacío comenzó a colapsar completamente. La realidad estaba muriendo. Y en medio del fin absoluto. Goku levantó lentamente la mano. Una última vez. Entonces, levantémonos juntos. Pero detrás de ellos. Algo abrió los ojos. Algo mucho peor que Aurich. Algo que había esperado el colapso de toda existencia para despertar. Y cuando sonrió. El vacío sintió miedo. Aurich sonrió. Pero no fue una sonrisa arrogante. Fue la sonrisa de alguien que había esperado ese momento durante eternidades. El viento inexistente del vacío comenzó a rugir alrededor de ambos. Fragmentos de universos muertos giraban como tormentas. Las grietas del trono del vacío latían como si estuviera vivo. Y entonces. Aurich abrió lentamente los brazos. Las cadenas de mandato reaparecieron detrás de él, pero esta vez eran distintas. Ya no estaban hechas de obediencia. Estaban hechas de recuerdos, batallas, caídas, errores, sacrificios. Millones de voces comenzaron a escucharse dentro del vacío. Todos aquellos que alguna vez siguieron a Aurich. Todos los mundos que juró proteger. Todos los universos que destruyó para mantener el orden. El peso de un rey absoluto. Goku lo observó en silencio. Su aura comenzó a levantarse nuevamente. No explosiva. No divina, salvaje. El Ozaru primordial despertó detrás de él lentamente. Una silueta gigantesca formada por oscuridad plateada y relámpagos rojos abrió los ojos dentro del vacío destruido. Su rugido hizo temblar las capas restantes de la realidad. Pero esta vez. No había furia descontrolada. Había voluntad. Aurich levantó la mirada. Así que finalmente lo dominaste. Goku sonrió apenas. No, sus ojos brillaron con un tono bestial. Solo dejamos de pelear entre nosotros. El Ozaru detrás de él rugió al mismo tiempo que Goku avanzaba. El vacío explotó. Ambos desaparecieron. Y el combate final comenzó. Puño contra puño. Rodilla contra rostro. Cada impacto arrancaba fragmentos de dimensiones moribundas. Aurich golpeó primero. Su puño atravesó el hombro de Goku y lanzó ondas de autoridad que partieron miles de líneas temporales restantes. Pero Goku respondió con un cabezazo brutal. La máscara de soberanía de Aurich se quebró por completo. Sangre negra cayó al vacío. Aurich sonrió manchado de sangre. Perfecto. Sus ojos brillaron. Eso es, hijo. El aura del rey explotó violentamente. Su cuerpo comenzó a transformarse. Las grietas oscuras se abrieron totalmente y desde ellas emergieron alas inmensas hechas de decretos rotos y fuego blanco. Su corona se desintegró, porque ya no peleaba como gobernante. Ahora peleaba como guerrero. Forma. Emperador del fin absoluto. El trono del vacío rugió detrás de él y se fusionó parcialmente con su cuerpo. Aurich desapareció. Goku apenas alcanzó a reaccionar. Un golpe brutal impactó su abdomen. El espacio detrás de él colapsó instantáneamente. Otro golpe. Otro. Aurich lo estaba destruyendo. Cada impacto llevaba el peso de universos enteros. Goku escupió sangre mientras era lanzado entre ruinas dimensionales. Pero entonces. Rió. Aurich se detuvo por un instante. ¿Todavía puedes reír? Goku levantó lentamente la mirada. Su rostro estaba cubierto de sangre. Sus huesos rotos apenas sostenían su cuerpo, pero sonreía. Ahora sí te veo de verdad. El Ozaru primordial rugió detrás de él, y comenzó a fusionarse con su cuerpo. El pelaje oscuro apareció sobre sus brazos. Rayos carmesí recorrieron su espalda. Sus pupilas desaparecieron. La presión liberada hizo que incluso el vacío retrocediera. Aurich abrió los ojos lentamente. Esa forma. Goku dio un paso. La nada se agrietó. No es una transformación. Otro paso. Es mi naturaleza. El corazón del vacío dejó de latir, porque ambos habían llegado al límite donde ya no existían dioses, leyes ni destinos. Solo dos monstruos, un padre y un hijo, preparándose para decidir quién cargaría el peso de la existencia después del final. La zona de combate estaba siendo devorada por el caos. No era una simple batalla, era el juicio final de los mundos. El poder de los antiguos monarcas se hacía sentir a cada segundo que pasaba. El aire vibraba. El suelo se fracturaba. El cielo se rasgaba como si la realidad no pudiera soportar aquella presión. El rugir de almas en pena retumbaba en todas las direcciones.
No eran ecos normales, eran lamentos de entidades que alguna vez gobernaron la existencia. Y en medio de ese infierno, Goku. Su cuerpo comenzó a cambiar segundo tras segundo. Su aura ya no era fuego, era una tormenta cósmica que devoraba luz y oscuridad por igual. Sus pupilas se afilaron. Su cabello se elevó como si estuviera siendo sostenido por una fuerza invisible. Runas antiguas comenzaron a marcar su piel, brillando con un resplandor ancestral. Los monarcas lo sintieron. Y por primera vez, dudaron. El tiempo pareció detenerse cuando Goku alzó la mirada. Este es el poder que trasciende a los guerreros. Entonces lo liberó. Una explosión silenciosa sacudió la existencia. No hubo sonido, porque el sonido mismo fue aplastado por la magnitud de aquel poder. El cielo se partió en múltiples grietas dimensionales. Las sombras se arrodillaron. Las almas en pena dejaron de rugir, y comenzaron a inclinarse. No era simplemente más fuerte, era superior. Era absoluto. Era un poder que no buscaba aprobación, imponía dominio. La energía que emanaba no era ki común, era voluntad pura. Los antiguos monarcas comprendieron algo aterrador. No estaban ante un guerrero que rompía límites. Estaban ante un ser que había dejado atrás el concepto de límite. Y cuando Goku dio el primer paso, la realidad misma tembló. Cuando la explosión de la fase monarca se disipó, el cielo no volvió a la normalidad. Las grietas no cerraron, se expandieron. Desde lo más profundo del vacío, una voz ancestral comenzó a recitar palabras olvidadas por el tiempo. No provenía de ningún ser presente, era más antigua que los propios monarcas. Cuando el portador de la llama pura vista la corona invisible, el día será tragado por una noche sin estrellas. Las almas que gobiernan la oscuridad se arrodillarán, y los reyes sin trono perderán su nombre. Pero cuidado, porque aquel que trascienda el límite del guerrero romperá también el equilibrio que sostiene los mundos. El monarca nacido de la voluntad, no salvará la existencia. La reclamará. El silencio fue absoluto. Los antiguos monarcas retrocedieron. Ellos conocían esas palabras. Era la profecía sellada en la primera era, la que hablaba del monarca eterno, el ser que no heredaría poder, sino que lo impondría sobre el tejido mismo de la realidad. Y ahora, la energía de Goku coincidía con cada línea. Las sombras comenzaron a inclinarse sin que él lo ordenara. Las grietas se expandieron hacia otras dimensiones. Los sellos antiguos empezaron a vibrar como si reconocieran a su verdadero soberano. Uno de los monarcas susurró, con miedo genuino: no, él no es un sucesor. Es el final de nuestro linaje. Y entonces algo más ocurrió. Sobre la frente de Goku apareció una marca luminosa, una corona etérea formada por fragmentos de luz y oscuridad entrelazados. No era símbolo de realeza, era símbolo de dominio absoluto. Y en el fondo del vacío, algo más despertó, algo que no temía a los monarcas, algo que había estado esperando al verdadero portador de la profecía. Aurish se quedó en silencio. No era miedo, no era duda, era comprensión. El nivel de su adversario ya no pertenecía al plano de los guerreros, era algo más, algo que alteraba la estructura misma del poder. Pero Aurish no retrocedería. Sus puños se cerraron con fuerza. Las venas de su cuerpo comenzaron a brillar como si en su interior corrieran galaxias comprimidas. Entonces habló, con una voz que no parecía solo suya. Cuerpo, es hora de llegar a ese límite que juramos nunca alcanzar. El aire se detuvo. Caminos gobernante, despertad. Estrellas del caos, sellos de poder, sed liberados en cada estrella. Explotemos en poder, y no dejemos que nadie nos supere en esta existencia. En ese instante, el pecho de Aurish se iluminó, como si constelaciones enteras estuvieran marcadas bajo su piel. Uno por uno, los sellos comenzaron a romperse. Primero un susurro, luego un crujido, luego una detonación. Un grito brutal desgarró el campo de batalla. No fue un simple aumento de energía, fue una implosión seguida de una expansión cósmica. El suelo se pulverizó. Las grietas dimensionales se expandieron aún más. Fragmentos de estrellas ilusorias comenzaron a girar alrededor de Aurish como un sistema solar descontrolado. Su cabello se agitaba como si estuviera bajo una tormenta astral. Sus ojos ya no reflejaban humanidad, solo furia, solo determinación, solo guerra. Su cuerpo ardía segundo tras segundo, pero no era destrucción. Era trascendencia forzada. La energía marcó el 200%, un porcentaje que su cuerpo jamás debió tocar. La sangre descendía por su brazo, pero no por debilidad, sino porque estaba rompiendo sus propios límites biológicos. Uno de los monarcas murmuró: ese poder no pertenece a ningún linaje. Está consumiendo su propia existencia para igualar al monarca eterno. Aurish levantó la mirada, directo hacia Goku, y por primera vez,
El choque de energías no mostraba superioridad clara. Mostraba colisión inevitable. Dos voluntades absolutas. Dos formas de trascendencia. Una nacida de la profecía. La otra nacida de romperla. El puño de Aurich quedó detenido. La palma de Goku lo sostenía con una facilidad absurda. Pero lo verdaderamente aterrador era que Goku ni siquiera estaba usando toda su fuerza. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Las explosiones desaparecieron. Las grietas dimensionales dejaron de expandirse. Incluso las almas en pena dejaron de rugir, como si la existencia misma hubiera entendido algo. El equilibrio se había roto. Aurich tembló, no de miedo, sino de incredulidad. Su ataque llevaba suficiente poder para destruir reinos enteros, para pulverizar dimensiones superiores, para aplastar monarcas antiguos. Y Goku lo había detenido como si nada. La sonrisa del monarca eterno se ensanchó lentamente. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. Detrás de él, la corona etérea comenzó a girar más rápido mientras símbolos antiguos aparecían alrededor de su cuerpo. Runas olvidadas. Nombres prohibidos. Mandamientos destruidos. El vacío entero reaccionaba a su presencia. Goku inclinó apenas la cabeza. Eso era todo. Aurich apretó los dientes. Intentó liberar más energía. 210%. 220%. 230%. Sus músculos comenzaron a desgarrarse. La sangre salió disparada de sus brazos. Las estrellas astrales detrás de él explotaron una tras otra. Pero el brazo de Goku ni siquiera se movió. Los monarcas afuera del domo quedaron helados. Uno de ellos cayó de rodillas. No puede ser. Otro retrocedió lentamente. Ese monstruo ya superó el nivel de un soberano. Entonces ocurrió. Goku cerró lentamente la mano alrededor del puño de Aurich. Y el espacio alrededor de ambos colapsó instantáneamente. Aurich abrió los ojos. Sintió como su energía estaba siendo aplastada. No absorbida. No anulada. Dominada. Goku dio un paso al frente. La presión liberada destruyó millones de fragmentos dimensionales alrededor. Padre. Su voz ya no sonaba humana. Era una mezcla entre rugido, eco y decreto absoluto. Tú querías crear un rey eterno. Los ojos de Goku brillaron con una ferocidad monstruosa. Pues mírame bien. Y entonces. Lo golpeó. No fue un puñetazo común. Fue una sentencia. El impacto atravesó el pecho de Aurich y lanzó una onda expansiva que recorrió toda la existencia espejo. Los reyes afuera del domo fueron lanzados al suelo. Los cielos de mundos inferiores se agrietaron. Montañas ancestrales colapsaron. Millones de seres sintieron una presión indescriptible en el alma. Aurich salió disparado atravesando dimensiones completas. 1, 2, 10, 100. Hasta impactar contra el núcleo del multiverso espejo. La explosión resultante borró constelaciones enteras. Y aún así, Goku seguía de pie, inmóvil, superior. El aura del monarca eterno ya no parecía energía, parecía autoridad natural. Como si el universo hubiera aceptado que él estaba por encima de todo. Pero entonces, algo cambió. La sonrisa de Goku desapareció lentamente, porque sintió otra presencia. Una mucho más antigua, más fría, más peligrosa, desde las profundidades del vacío roto. Unos ojos gigantescos se abrieron. No eran los del vigilante del fin. Eran peores. Los monarcas comenzaron a retroceder aterrados. No, no puede haber despertado. Una voz ancestral recorrió toda la existencia. El portador ha sido aceptado. La corona sobre la frente de Goku comenzó a arder, y detrás de él, un trono colosal empezó a manifestarse lentamente. No el trono del vacío, uno mucho más antiguo, el verdadero trono eterno. Y en ese instante, todos comprendieron la verdad. La profecía nunca habló de un salvador. Habló del nacimiento del próximo soberano absoluto de toda la existencia. La montaña dimensional explotó. Fragmentos de roca celestial salieron disparados hacia todas las direcciones, mientras una aura negra y dorada comenzaba a levantarse entre el humo. Aurich salió lentamente de los escombros. Su mirada había cambiado. Ya no había orgullo en sus ojos. Solo intención de guerra. Detrás de él, una gigantesca sombra comenzó a manifestarse. Una armadura oscura. Un caballero cubierto de runas antiguas. Ojos rojos como estrellas muriendo. Y gris. El caballero de la sombra absoluta. La presión espiritual que liberó hizo que incluso los monarcas retrocedieran. El vacío tembló. Aurich extendió lentamente la mano hacia la sombra. Ven. Las cadenas astrales aparecieron alrededor de ambos cuerpos. La energía mágica y la energía primordial comenzaron a fusionarse violentamente. El cuerpo de Aurich empezó a cambiar. Su piel se cubrió de marcas negras.
Una armadura viviente nació sobre su torso. Sus ojos se dividieron en múltiples iris brillantes, y detrás de él, alas de sombra se desplegaron lentamente. Fusión total, y gris. Emperador sombrío. La explosión de poder aplastó la existencia alrededor. Los mundos inferiores comenzaron a agrietarse. El trono eterno vibró. Incluso las grietas dimensionales se congelaron por un instante. Goku observó en silencio. Su cabello flotaba lentamente mientras la corona sobre su frente emitía pulsos de luz blanca y negra. Gamossi lo miró seriamente. Ahora lo entiendes. El antiguo rey primordial dio un paso adelante. Ese ya no es solo Aurich. Ahora pelea con el peso de dos existencias completas. Goku cerró lentamente los ojos. Por un instante. Recordó todo. Cada transformación. Cada batalla. Cada muerte que había presenciado. Cada amigo que perdió. Cada vez que se levantó aún estando roto. Entonces sonrió. Pero no con arrogancia. Con calma. Abrió los ojos nuevamente. Y el vacío entero se estremeció. Porque la presencia de Goku había desaparecido. Aurich frunció el ceño. ¿Qué? No podía sentir su energía. No podía leer su intención. No podía prever sus movimientos. Era como si Goku hubiera dejado de existir para la realidad misma. Y entonces, Goku habló. Tienes razón en algo, padre. Un paso. La nada se quebró bajo sus pies. La sangre primordial viene de ti. Otro paso. Las sombras comenzaron a alejarse de él instintivamente. El poder Saiyajin nació contigo. Aurich apretó los puños. La energía de Gris rugió detrás de él. Pero Goku siguió caminando. Lentamente. Imparable. Pero hay algo que nunca entendiste. La corona del monarca eterno comenzó a romperse. Primero una grieta, luego otra, hasta que explotó en miles de fragmentos de luz. Todos quedaron inmóviles. ¿Qué está haciendo?, gritó uno de los monarcas. Gamossi abrió los ojos lentamente, como si hubiera entendido algo aterrador. Goku levantó la mirada, y por primera vez, sus ojos no tenían forma humana. Parecían un universo vivo. El verdadero poder de un Saiyajin jamás nació de la sangre. Su cuerpo comenzó a emitir relámpagos blancos y oscuros al mismo tiempo. No era ki. No era magia. No era autoridad. Era evolución pura. Una fuerza que rompía cualquier concepto de límite en el instante mismo en que aparecía. Aurich retrocedió un paso involuntariamente. Goku sonrió. Nació de levantarse, una y otra vez. El espacio detrás de Goku explotó. Una gigantesca figura apareció lentamente detrás de él. No era un Ozaru. No era una transformación divina. Era algo más antiguo. Una silueta colosal formada por todas las versiones de Goku a través de infinitas líneas temporales. El guerrero niño. El Saiyajin. El dios. El monstruo. El protector. Todos convertidos en una sola existencia. Los monarcas comenzaron a temblar. Gamossi susurró. La forma final del guerrero, el instinto del infinito vivo. Goku levantó lentamente el brazo. Y señaló a Aurich. Último round. En ese instante, el multiverso entero dejó de respirar. El silencio después de la guerra fue más aterrador que la guerra misma. No había viento. No había estrellas. No había canto de ángeles ni decretos divinos. Solo el sonido lento del trono respirando. Aurich permanecía sentado en la cima del vacío reconstruido. Inmóvil. Eterno. Las cadenas de la existencia recorrían sus brazos como venas infinitas. Cada universo latía conectado a él. Cada ley nacía desde su voluntad. Ya no era un rey. Era el eje del orden. Y abajo, Goku seguía de rodillas. La sangre descendía lentamente por su rostro. Su respiración era pesada. Su cuerpo estaba destruido más allá de cualquier curación normal. Pero sonreía. Aurich lo observó desde las alturas del trono. Y por primera vez desde que se convirtió en soberano absoluto, sintió algo parecido al cansancio. ¿Por qué sigues sonriendo?, preguntó con voz baja. Goku soltó una pequeña risa ronca. Porque sigues mirándome. El vacío entero quedó inmóvil. Aurich frunció apenas el ceño. Goku levantó lentamente la mirada. Un solo ojo abierto. Brillante. Indomable. Si realmente hubieras ganado, ya no necesitarías demostrar nada. Las cadenas del trono vibraron. Aurich guardó silencio. Porque aquellas palabras habían atravesado incluso la autoridad absoluta. Goku escupió sangre al vacío y sonrió otra vez. Sigues esperando que alguien te desafíe. El trono reaccionó violentamente. Las leyes del multiverso temblaron. Millones de mundos sintieron presión sobre sus almas. Pero Aurich levantó la mano. Y el orden volvió inmediatamente. Sin embargo,
Algo había cambiado. Una pequeña grieta apareció en uno de los apoyabrazos del trono eterno. Una grieta diminuta, pero imposible. Aurich la observó en silencio. Y comprendió. Mientras Goku existiera, el concepto de lucha jamás desaparecería. Y mientras existiera lucha, ningún orden sería absoluto. Los ojos de Aurich descendieron lentamente hacia el guerrero derrotado. Ese hombre, sin aura, sin transformación, sin fuerzas siquiera para levantarse. Seguía amenazando el trono solo con existir. Aurich cerró los ojos un instante. Entonces habló. Descansa, Goku. Su voz resonó en toda la creación. Porque el día que vuelvas a ponerte de pie, los ojos del soberano se abrieron nuevamente. Fríos. Infinitos. El multiverso volverá a temblar. Goku sonrió aún más. Y lentamente comenzó a reír. Una risa débil. Rota. Pero viva. La risa de alguien que perdió la batalla. Pero jamás aceptó la derrota. Y muy lejos de allí, en los bordes más oscuros de la existencia, algo escuchó aquella risa. Una presencia antigua, dormida incluso antes del nacimiento de los monarcas. Sus ojos se abrieron lentamente en la oscuridad absoluta. Y una sola frase recorrió el vacío muerto. Así que, el portador finalmente apareció. Porque la historia del trono eterno apenas acababa de comenzar. La explosión iluminó el reino monarca. Montañas eternas colapsaron. Los mares astrales se evaporaron. Fragmentos de continentes flotaron por el vacío mientras la presión de ambos guerreros seguía destruyendo todo alrededor. Aurich quedó enterrado entre ruinas. Su armadura estaba rota. La sangre descendía lentamente por su rostro. Su respiración era pesada, pero sus ojos seguían ardiendo. En lo alto del cielo destruido, Goku descendió lentamente. Su aura negra y plateada envolvía todo el reino como una tormenta viviente. Cada paso que daba en el aire deformaba el espacio. La corona del nuevo soberano brillaba detrás de él como un eclipse. Y aún así, sonreía. Una sonrisa llena de arrogancia, de dominio, de guerra. Eso era todo, padre. La voz de Goku resonó por todo el reino destruido. Pensé que el gran Aurich, el monarca que decía gobernar los mundos, sería capaz de obligarme al menos a usar todo mi poder. Aurich apretó los dientes. Intentó levantarse. Sus músculos temblaban. Sus huesos estaban destrozados. Pero aún así, se puso de pie. Los monarcas observaban desde la distancia completamente paralizados. Porque Aurich seguía avanzando, paso a paso, cubierto de sangre, con una mirada completamente salvaje. Goku abrió apenas los ojos con interés. Todavía puedes moverte. Aurich soltó una pequeña risa ronca, luego otra, y finalmente comenzó a reír con locura absoluta. Ja 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 ja. El cielo tembló. Eso es lo que quería ver. Su energía explotó nuevamente, pero esta vez era distinta. No había orden. No había control. No había autoridad. Solo instinto puro de combate. El poder de Ygritte comenzó a fusionarse completamente con su alma. Las sombras se clavaron en su cuerpo como cuchillas. Sus venas se iluminaron de rojo oscuro. Y detrás de él, una gigantesca figura apareció lentamente. Un rey oscuro sosteniendo una espada hecha de universos destruidos. Los monarcas quedaron horrorizados. No, está sacrificando su propia existencia. Aurich levantó lentamente la cabeza. Sus ojos ya no parecían humanos. Escúchame bien, hijo. El suelo explotó bajo sus pies. Un verdadero rey no cae mientras pueda seguir peleando. Desapareció. Goku apenas alcanzó a girar el rostro. ¡Boom! El golpe impactó directo en su mandíbula. Por primera vez en toda la batalla, Goku retrocedió. El reino monarca entero se partió en dos por la onda expansiva. Aurich no le dio tiempo de reaccionar. Otro golpe. Otro más. Puños. Rodillas. Patadas. Impactos tan rápidos que el espacio explotaba antes de registrarlos. Goku comenzó a recibir daño real. Su sonrisa desapareció lentamente. Aurich rugía mientras atacaba como una bestia desatada. No necesito ser el más fuerte. Solo necesito que tú caigas primero. El puño final impactó el abdomen de Goku y lo lanzó atravesando múltiples planetas destruidos. Una explosión colosal sacudió el reino entero. Silencio. Aurich respiraba con dificultad. Su cuerpo se estaba deshaciendo. Partes de él comenzaban a convertirse en sombra. Pero aún así, sonrió. Ahora sí, ahora peleas en serio. Entre el humo, unos ojos brillaron, rojos, fríos, y lentamente Goku salió caminando de la destrucción. Pero algo estaba mal, muy mal. Su aura había cambiado. Ya no era arrogante.
Ya no era salvaje, era vacía. Completamente vacía. Ni siquiera los monarcas podían sentir emociones viniendo de él. Aurich dejó de sonreír, porque entendió algo aterrador. Goku había dejado de contenerse. La explosión partió el reino monarca en dos. No quedó cielo, no quedó horizonte, solo un océano infinito de ruinas flotando dentro de una oscuridad absoluta. Los fragmentos de planetas giraban lentamente alrededor del campo de batalla como tumbas silenciosas. Las leyes de la existencia estaban rotas. El tiempo avanzaba a tirones. Incluso la gravedad había dejado de obedecer, y en medio de ese infierno, Aurich respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba destruido. Sangre negra descendía por su pecho mientras las sombras de Ygritte devoraban lentamente su carne. Cada segundo que pasaba su existencia se deshacía más y más. Pero seguía de pie, porque un verdadero rey jamás aceptaba caer. Sus ojos ardían con una locura absoluta mientras observaba el humo frente a él. Y entonces, el humo se abrió. Una figura comenzó a caminar lentamente entre la destrucción. Paso, otro más. Goku. Pero ya no parecía un guerrero. Parecía el final de algo. Su aura había desaparecido por completo. No había explosiones. No había rayos. No había rugidos de poder. Y eso era lo aterrador. Porque cuando un monstruo así dejaba de liberar energía, significaba que todo su poder había sido comprimido dentro de sí mismo. El vacío comenzó a colapsar alrededor de Goku. No por ataques, por presencia. Los monarcas retrocedieron aterrados. Uno de ellos cayó de rodillas temblando. Esa presión no pertenece a ningún ser vivo. Goku levantó lentamente la cabeza. Sus ojos ya no tenían brillo Saiyajin. Eran completamente negros. Dos abismos infinitos observando la existencia. Aurich apretó los dientes. Por primera vez. Su instinto le gritó que huyera. Pero sonrió. Porque entendió la verdad. Por fin. Había creado al monstruo definitivo. Ja 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 ja. Aurich comenzó a reír mientras la sangre salía de su boca. Eso es. Muéstrame el final, hijo. Las sombras detrás de él explotaron violentamente. Ygritte rugió desde el vacío mientras una armadura infernal terminaba de cubrir el cuerpo de Aurich. Gigantescas alas oscuras se desplegaron. Una espada colosal apareció en su mano. La espada del fin monarca. Un arma creada con cadáveres de universos muertos. El simple hecho de existir hacía llorar a la realidad. Aurich levantó la espada lentamente. Y el cielo roto comenzó a sangrar. Si vas a convertirte en el nuevo soberano. Su energía alcanzó un nivel imposible. 300%, 320%, 350%. Su cuerpo comenzó a romperse brutalmente. Los huesos atravesaban su piel. Las sombras lo consumían vivo, pero seguía aumentando. Entonces tendrás que matar al rey original. ¡Boom! Aurich desapareció. La velocidad fue tan monstruosa que el vacío explotó detrás de él. La espada descendió hacia Goku con fuerza suficiente para partir la existencia completa. Y entonces, Goku levantó una sola mano. La espada se detuvo. El impacto silenció el multiverso. Aurich abrió los ojos. Toda su fuerza. Todo su poder. Toda su voluntad. Detenida. Con una mano. Goku ni siquiera estaba mirándolo. La presión comenzó a quebrar la espada monarca lentamente. Aurich tembló. No por debilidad. Por impotencia. Y entonces, Goku habló. Con una voz tan fría, que incluso las sombras dejaron de moverse. Ya entendí algo, padre. Levantó lentamente la mirada. Y por un instante, Aurich vio algo imposible dentro de esos ojos. No vio a su hijo. Vio un abismo. Un ser nacido para destruir cualquier trono que intentara existir. Los reyes, los dioses, los monarcas. La espada comenzó a desintegrarse en partículas oscuras. Todos terminan igual. Goku cerró lentamente la mano. La espada del fin explotó. Aurich recibió la onda expansiva de lleno y salió disparado atravesando dimensiones completas mientras su armadura se destruía pedazo por pedazo. Goku apareció frente a él instantáneamente. Sin aura. Sin sonido. Sin emoción. Solo muerte absoluta. Aurich apenas levantó la mirada cuando vio el puño acercarse. Y entonces, Goku sonrió. Una sonrisa monstruosa. Arrodíllate. El golpe impactó. Y el reino monarca desapareció. El cielo no era cielo. Era una grieta interminable que sangraba estrellas muertas. Cada paso de Goku sobre las escaleras del trono no resonaba, aplastaba dimensiones. Los escalones estaban hechos de cráneos antiguos, de reyes olvidados, de dioses que alguna vez gobernaron universos.
Y con cada ascenso, una presión invisible descendía sobre los reinos. En el primer mundo, los océanos comenzaron a evaporarse. En el segundo, los soles parpadearon. En el tercero, los ángeles sintieron miedo. No era ki. No era poder. Era autoridad absoluta sobre el final. El caos no explotaba, se ordenaba a su alrededor. Cuando alcanzó el último escalón, el silencio se volvió físico. Pesado. Sofocante. El trono era colosal. Forjado con huesos de titanes primordiales, envuelto en cadenas rotas que aún susurraban maldiciones antiguas. Goku se sentó. Y en el instante en que su espalda tocó el respaldo, la realidad se inclinó. Una corona emergió desde la nada, no creada, no invocada, reconocida. Hecha de oscuridad condensada, con espinas de energía destructiva y fragmentos de universos incrustados como gemas apagadas. Descendió lentamente. Cuando tocó su cabeza, el tiempo se detuvo. No simbólicamente. Se detuvo. Los mundos quedaron congelados en un latido eterno. En todos los planos de existencia, cada ser, Dios, demonio, ángel, guerrero, sintió lo mismo. No era miedo. Era comprensión. Había nacido un soberano. Uno que no necesitaba conquistar. Porque el trono lo había elegido. Uno por uno, los guerreros de los mundos inferiores cayeron de rodillas. No por derrota. No por orden. Por instinto. Incluso Aurich, el indomable, el que jamás se arrodilló ante deidad alguna, dobló una rodilla. Su aura se apagó. El viento dejó de existir. Las llamas dejaron de moverse. El vacío mismo permaneció inmóvil. Y en las sombras, más allá de la luz, más allá del caos, un guerrero observaba. Su mirada no tenía miedo. Tenía cálculo. Mientras todos aceptaban el nuevo orden, él entendía algo que nadie más había notado. La corona no consumía a Goku. Goku la estaba dominando. Y si eso era cierto, entonces el fin aún no había llegado. Solo estaba comenzando. Después de aquellas palabras, el silencio volvió a consumir el inmenso palacio del trono oscuro. Las llamas negras alrededor de los pilares se movían lentamente como si el mismo reino estuviera respirando junto a su nuevo soberano. Goku comenzó a caminar por la enorme sala mientras su capa oscura se arrastraba sobre el suelo agrietado del reino monarca. Cada paso liberaba una presión tan monstruosa que el espacio alrededor de él se deformaba por instantes. Lamosi observaba en silencio. Él podía sentirlo. Algo dentro de Goku había cambiado completamente desde que tomó aquel trono maldito. Ya no era solamente un guerrero. Era una existencia capaz de alterar el equilibrio de todos los mundos. En eso, las antorchas del palacio comenzaron a apagarse una por una. Una presencia extraña recorrió el reino. Goku lentamente detuvo sus pasos. Sus ojos se afilaron. El aire se volvió pesado. Otra vez esa sensación, diría Goku mientras una energía oscura comenzaba a desprenderse de su cuerpo. Lamosi apretó el puño con fuerza. ¿Qué ocurre? Pero antes de terminar sus palabras, todo el reino monarca tembló brutalmente. Las paredes comenzaron a agrietarse mientras el cielo del reino se partía lentamente mostrando enormes grietas dimensionales sobre el firmamento. Desde aquellas grietas, comenzaron a escucharse miles de voces. Voces antiguas. Voces llenas de sufrimiento. Voces de antiguos reyes. Los ojos de Goku se abrieron levemente mientras observaba el cielo roto. Entonces una voz profunda y monstruosa resonó dentro de todo el reino. El trono ha despertado a su verdadero portador. En ese instante, millones de almas oscuras aparecieron alrededor del palacio. Reyes antiguos. Guerreros caídos. Seres que alguna vez intentaron gobernar aquel trono maldito. Todos estaban arrodillados mirando a Goku. Incluso Yamoshi sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, porque aquellas presencias eran absurdamente poderosas. Aurich apareció rápidamente en la sala del trono acompañado de Makuru mientras observaban el cielo destruido. La mirada de Aurich cambió por completo al sentir aquellas energías. No puede ser, el devorador de reyes está reaccionando, diría con tensión. Makuru apretó los dientes. Entonces las leyendas eran reales. En eso, una gigantesca sombra comenzó a formarse detrás del trono oscuro. Una figura colosal. Gigantescos ojos carmesí se abrieron lentamente en la oscuridad. Y cuando aquella cosa observó a Goku, sonrió. Una sonrisa llena de muerte. Por fin, después de millones de años, el verdadero rey se ha sentado en mi trono. El reino entero comenzó a colapsar. Las dimensiones alrededor explotaban una tras otra mientras una aura negra infinita envolvía a Goku. Pero lejos de asustarse, Goku sonrió. Una sonrisa fría. Una sonrisa completamente diferente a la de antes. Entonces levantó lentamente la mirada hacia aquella entidad.
Si piensas que voy a convertirme en otro rey consumido por ese trono, entonces prepárate. Porque yo no vine a gobernar mundos. Vine a dominar el caos mismo. Una explosión monstruosa de energía destruyó el cielo completo del reino monarca mientras los antiguos reyes retrocedían aterrados. Por primera vez en millones de años. El trono de la oscuridad había encontrado a alguien capaz de resistirlo. Y así como el guerrero comenzó nuevamente su viaje a través de los mundos, su presencia se convirtió en una sombra imposible de ignorar. Goku sabía perfectamente que debía ver el estado de cada reino que había protegido durante siglos. Pero también entendía algo más importante. Ahora era un rey, y un rey jamás podía mostrar debilidad. Cualquiera que intentara desafiarlo debía entender quién gobernaba realmente los mundos. No importaba si eran dioses, monarcas o guerreros supremos. Todos debían inclinarse ante el nombre de Son Goku. A lo largo del vacío dimensional solamente podía verse un destello oscuro atravesando galaxias enteras a velocidades inimaginables. La energía que desprendía era tan inmensa que incluso estando en su forma base hacía temblar el espacio alrededor de su cuerpo. Después de un largo recorrido, Goku llegó a un mundo específico, el mundo monarca, un reino gigantesco cubierto por montañas negras, enormes castillos y cielos rojizos donde incontables guerreros patrullaban los dominios de Makuru. Los soldados sintieron aquella presencia y rápidamente bajaron la mirada. El rey había llegado. Goku descendió lentamente frente al inmenso palacio mientras observaba múltiples cicatrices de guerra repartidas por todo el reino. Su mirada se volvió seria. Veo que hubo una guerra en estos mundos por el trono, aunque era algo inevitable. El trono de Makuru siempre fue codiciado por los monarcas inferiores. Muchos deseaban sentarse en él, incluso sabiendo que no tenían el poder para mantenerlo, diría Goku mientras avanzaba hacia el palacio. Las enormes puertas se abrieron lentamente. Makuru se encontraba esperando sentada en su trono con una mirada fría y dominante. «Mi rey, ¿qué hace en un lugar tan bajo como este? Su poder ya está muy por encima de estos mundos. No debería rebajarse a observarnos», diría Makuru seriamente. Goku soltó una leve sonrisa mientras observaba el reino. «Solo vine a ver cómo está la situación después de tantos años. Me agrada saber que la paz gobierna los reinos, después de todo lo que ocurrió». Makuru cruzó los brazos mientras su energía cubría lentamente la sala. Mantener la paz jamás ha sido fácil. Muchos monarcas quisieron convertirse en miembros de la Mesa Suprema y vinieron directamente a desafiar mi trono. Pero todos terminaron humillados. Después de la llegada de tu padre, el orden se estabilizó aún más. Los monarcas rebeldes permanecen encerrados dentro de una prisión de poder que nadie puede destruir ni abrir, excepto yo. Goku asintió lentamente. Has hecho un gran trabajo, Makuru. Este reino ha crecido demasiado rápido. Espero que en unos años se convierta en un reino monarca invencible, porque la verdadera guerra todavía no ha comenzado. La mirada de Makuru cambió al escuchar aquellas palabras. ¿Qué sucede? ¿Hay algo acercándose? La expresión de Goku se volvió completamente fría. Por un instante, el ambiente del palacio cambió por completo. Makuru, existe una profecía relacionada con el trono donde ahora me encuentro. Y espero que jamás llegue a cumplirse, porque si esa profecía despierta, quiero todos los mundos preparados para la guerra. El silencio consumió la sala. Incluso los guardias dejaron de respirar al sentir la presión que desprendía Goku al hablar de aquella profecía. Entonces, Goku avanzó lentamente hasta el centro del salón y tomó asiento en el antiguo trono de los monarcas. Un gigantesco trono formado por huesos de antiguos reyes caídos. Al momento en que se sentó, las llamas del reino comenzaron a agitarse violentamente, y en la oscuridad del palacio, algo parecía haber despertado nuevamente. Mientras Goku reinaba sobre el trono de huesos, mientras los mundos ardían en silencio, mientras la corona oscura sellaba el destino de la existencia. En un plano que no pertenece al tiempo. Había cadenas, no cadenas comunes. Eran fragmentos de leyes universales convertidas en prisión. Runas antiguas ardían sobre ellas, cada símbolo representando un pecado cósmico. En el centro, un dios. Su cuerpo estaba atravesado por sellos de energía pura. Su piel agrietada filtraba luz roja. Su aura no explotaba. Latía. Cada latido enviaba pequeñas grietas a través del vacío. Sus ojos se abrieron, no con furia, con reconocimiento. Así que el trono ha elegido, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Las cadenas vibraron, no porque intentara romperlas,
sino porque el nuevo rey del final había alterado el equilibrio del sello. Este dios no fue derrotado, fue traicionado, fue sellado por otros dioses que temían su dominio sobre algo prohibido, el poder de devorar coronas, de absorber soberanos. Mientras todos los mundos se arrodillaban ante Goku, ese dios entendía una verdad: el trono necesita conflicto, necesita desafíos, necesita sangre divina para mantenerse estable, y tarde o temprano, la corona pedirá un sacrificio digno. Una grieta apareció en una de las cadenas, pequeña, casi invisible, pero real, y el dios susurró: reina mientras puedas, rey del final, porque cuando la última cadena caiga, no vendrá a arrodillarse, vendrá a reclamar. Goku sintió un leve dolor recorrer su pecho. Fue un instante, una presión extraña, profunda, como si algo hubiera reaccionado dentro de la corona oscura, pero no le dio importancia. Su mirada permaneció fría mientras observaba el inmenso reino monarca desde lo alto del palacio. A pesar de los siglos transcurridos, todo había mejorado. Los mundos crecían, los guerreros evolucionaban, y gran parte de aquello era gracias a Makuru. Goku lentamente se puso de pie del trono de huesos mientras su energía oscura cubría la sala. Bueno, Makuru, es hora de retirarme. Ya pasé demasiado tiempo en este reino. Debo ver cómo están los demás mundos, diría Goku seriamente. Makuru inclinó levemente la cabeza. Entiendo, mi rey. No se preocupe, estos mundos continuarán fortaleciéndose. Algún día cada reino superará todo lo existente. Goku observó el reino por unos segundos más. Luego desapareció. Un veloz destello atravesó los cielos del reino monarca a una velocidad imposible de seguir. Su presencia cruzaba dimensiones enteras en cuestión de segundos, mientras avanzaba hacia las fronteras de los reinos que él mismo había creado siglos atrás. Sus ojos permanecían serios. Entonces la voz de Yamoshi resonó nuevamente. ¿Qué ocurre, guerrero? ¿Acaso sientes miedo por lo que estás a punto de encontrar? Estos mundos estuvieron mucho tiempo sin su rey. No sabes en qué se habrán convertido. Goku mantuvo la mirada al frente. No vine buscando tranquilidad. Quiero ver si realmente merecen seguir existiendo. Si los reyes fallaron, entonces los mataré a todos y dejaré un solo reino gobernando la existencia. El reino de mi esposa, Alice. Yamoshi guardó silencio unos segundos antes de responder. Mientras tú observas los mundos, yo continuaré preparando todo para el entrenamiento monarca. Lo que se acerca superará cualquier guerra anterior. Los próximos entrenamientos llevarán a los guerreros hasta la cima absoluta de los mundos. Una leve oscuridad cubrió los ojos de Goku. Quiero fortalecer todavía más mis caminos de oscuridad. Cuando llegue el momento de esos entrenamientos, liberaré todo mi poder. Quiero superar mis límites en cada siglo que pase. Después de aquellas palabras, el silencio volvió a consumir el recorrido. Goku atravesó lentamente las fronteras dimensionales de sus reinos. Y lo que encontró fue algo que no esperaba: paz. No había guerras, no existían rebeliones. Ningún reino estaba consumido por el caos. Cada mundo parecía haber encontrado equilibrio incluso sin la presencia de su creador. Goku permaneció callado observando los enormes reinos desde los cielos. Yamoshi soltó una leve sonrisa. ¿Ves? Te dije que todo estaría bien. Estos mundos aprendieron a vivir incluso sin nosotros. Con solo sentir sus energías se puede entender que el equilibrio sigue intacto. Goku cerró lentamente los ojos. La verdad, me dejaron impresionado. Pensé que todo terminaría consumido por el caos debido al poder con el que fueron creados. Yamoshi observó los mundos con tranquilidad. No importa que hayan nacido de la energía del caos. Lo importante es la voluntad con la que fueron creados. Incluso algo nacido de la oscuridad puede convertirse en algo hermoso. Luego miró a Goku. Aunque siendo sinceros, deberías ir directamente al palacio de Alice después de tantos siglos. Goku soltó una pequeña sonrisa antes de volver a ponerse serio. Eso será después. Primero quiero que cada reino vea a su verdadero rey. Quiero que recuerden quién les dio la vida, y también quién puede arrebatársela. La presión de su energía aumentó lentamente. Porque esta vez no habrá reinicios, solo una muerte silenciosa para quienes se opongan. Y así. Goku continuó recorriendo cada reino. Visitó a cada rey y reina que gobernaban bajo su nombre. Su sola presencia bastaba para hacer que todos inclinaran la cabeza ante él. Dejó claro algo en cada mundo. Él era el soberano absoluto de la existencia. Y cualquiera que intentara desafiar ese dominio encontraría únicamente la muerte. Pero mientras el recorrido continuaba, algo dentro de Goku comenzó a cambiar lentamente. Porque por primera vez en siglos,
Estaba viendo mundos capaces de vivir en paz sin ser consumidos por la oscuridad que les dio origen. Y eso era algo que ni siquiera el rey del final había imaginado posible. Tus intenciones jamás fueron destruir estos mundos, tú querías cambiar la vida de esos guerreros. Y al final lo conseguiste. Cada acción tiene consecuencias, y estas son tus recompensas. Ahora solo queda un reino, el único que has evitado durante todo este tiempo, diría Yamoshi seriamente. Goku permaneció en silencio por unos segundos. Su mirada cambió ligeramente. Lo he evitado porque no quería volver a verlos, lo último que ocurrió en ese reino me dejó marcado. Mi propia familia intentó matarme, y eso fue lo que más me dolió. Pero espero que ahora todo sea diferente. El viento oscuro alrededor de Goku comenzó a moverse lentamente mientras avanzaba hacia el último reino. El reino de Alice. Apenas cruzó la gigantesca barrera de poder que él mismo había creado siglos atrás. Sus ojos se afilaron. Sintió energías llenas de caos concentradas en un solo punto. Energías familiares. Energías cargadas de odio. Y Goku entendió inmediatamente quiénes eran. El ambiente comenzó a ponerse pesado mientras avanzaba hacia el enorme palacio central. Cada paso hacía que la presión espiritual aumentara lentamente. Entonces, una sensación negativa recorrió completamente el lugar. Sin decir una sola palabra, Goku activó el Ultra Instinto Perfecto. Su aura plateada oscura cubrió el entorno mientras sus ojos brillaban con serenidad absoluta. Sabía perfectamente que debía mantenerse alerta, porque si el odio seguía vivo dentro de ellos, entonces este encuentro podía terminar en tragedia. Veo que la basura por fin se dignó a regresar a su reino después de dejarnos abandonados durante milenios, dijo una voz fría detrás de él. Como esposo, y como padre, fuiste un fracaso. Goku cerró lentamente los ojos. Veo que el resentimiento jamás desapareció, y tienen razón en odiarme. Lo que ocurrió nunca fue mi intención. El tiempo dentro del mundo monarca es diferente, pero eso no cambia el dolor que les causé, en ese instante. Goku levantó una mano hacia atrás y detuvo un golpe que iba directo a su espalda. El impacto hizo temblar toda la sala del palacio. Aquiles apareció detrás de él con una mirada llena de odio. ¿Con qué cara vuelves a este reino? Aquí nunca fuiste bienvenido. Y espero que estés preparado, porque este lugar será tu tumba. Goku observó a su hijo en silencio. Tú tampoco has cambiado, Aquiles, sigues creyendo que el poder es suficiente para derrotarme. La tensión dentro del palacio era monstruosa. Nadie apartaba la mirada. Alice mantenía el odio del pasado ardiendo dentro de ella. Aquiles cargaba el dolor del abandono. Y toda esa rabia se había transformado en una presión tan grande que incluso el espacio comenzaba a deformarse. Goku observó lentamente a ambos. Así que están dispuestos a luchar hasta la muerte, eso hace las cosas más simples. Espero que estén listos, porque ahora no enfrentan a cualquier guerrero. La oscuridad alrededor de su cuerpo comenzó a expandirse lentamente. Ahora soy el ser que gobierna por encima de toda la existencia. Aquiles sonrió fríamente. ¿Y crees que seguimos siendo los mismos de antes? Nos hemos vuelto mucho más fuertes de lo que imaginas. Esta vez, serás tú quien caerá. Alice levantó lentamente la mano. Aquiles, esta batalla es mía. Hay heridas entre él y yo que no deben ser interrumpidas. Es momento de recordarle por qué fui llamada la reina más temida antes de su llegada. Goku soltó una pequeña risa fría. Tan temida, y aún así te derroté sin esfuerzo. Ese día quedó claro quién era el más fuerte de todos los mundos. Los ojos de Alice se llenaron de oscuridad. Hablas demasiado para alguien que ya cayó en mi dominio. El suelo del palacio comenzó a cubrirse de símbolos negros. Todo el reino quedó encerrado dentro de una gigantesca extensión de dominio. Aquí dentro, tu energía está siendo drenada lentamente. Y la única forma de salir, es muriendo. Goku observó tranquilamente los símbolos que cubrían el reino. Entonces sonrió. ¿Crees que no noté esta técnica desde el momento en que entré? Debo admitirlo, me impresionaron. Solo clanes superiores dominaban este tipo de habilidades. Pero copiar técnicas antiguas no será suficiente para detenerme. Las miradas de ambos se cruzaron. Alice estaba llena de furia. Goku permanecía completamente sereno. Su ki era tan inmenso que incluso el dominio comenzaba a agrietarse lentamente, sin advertencia alguna. Alice desapareció de su posición y apareció frente a Goku a una velocidad brutal. Su puño avanzó directamente hacia su rostro. Pero Goku ni siquiera se movió. Con absoluta calma inclinó ligeramente la cabeza esquivando el golpe por centímetros. Y en el mismo instante,
Lanzó una patada a una velocidad imposible de percibir. Alice abrió los ojos sorprendida. Ni siquiera pudo reaccionar. Su cuerpo salió disparado atravesando múltiples columnas del palacio hasta impactar violentamente contra la enorme pared del reino. El silencio consumió el lugar, mientras el polvo caía lentamente. Goku seguía de pie, sereno, inmóvil, observando a su familia con una mirada fría y dominante. ¿En serio crees que con ese poder puedes vencerme? No me has demostrado absolutamente nada, solo un nivel mediocre. Cualquiera del reino monarca sería capaz de humillarte, diría Goku mientras avanzaba lentamente. Cada paso que daba hacía que la presión sobre el palacio aumentara. Alice se levantó lentamente del suelo. Su respiración era pesada. Aquel último golpe había destruido varias de sus costillas, pero aún así mantuvo la mirada firme mientras se lanzaba nuevamente hacia Goku. Su puño izquierdo apareció a gran velocidad frente al rostro del guerrero. Pero Goku simplemente levantó el brazo y detuvo el ataque con absoluta facilidad. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Entonces, una veloz patada impactó directamente en el abdomen de Alice. El golpe fue tan brutal que su cuerpo volvió a salir disparado mientras el suelo del palacio se partía bajo la presión liberada. Goku tomó distancia nuevamente. Sereno, inmutable. Alice permanecía en el suelo intentando entender lo que estaba ocurriendo. Era la primera vez en toda su existencia que alguien la estaba humillando de aquella manera. Ni siquiera podía reaccionar. No podía esquivar. Y lo peor, su rival ni siquiera estaba usando su verdadero poder. Goku seguía observándola con aquella mirada fría llena de superioridad. El aura que lo rodeaba hacía parecer que todo el reino se inclinaba ante él, como si incluso el universo entendiera que estaba frente a un verdadero soberano. Alice volvió a ponerse de pie lentamente. Su cuerpo temblaba de furia. Jamás había sido llevada al límite de esa forma sin que su enemigo mostrara el más mínimo esfuerzo. Entonces Goku desapareció, y apareció frente a ella en un instante. ¿Qué pasó, gran Alice? ¿No eras la reina más temida de todos los mundos? Porque lo único que veo frente a mí es alguien débil. Su puño avanzó a una velocidad monstruosa. Alice logró esquivar varios golpes consecutivos, moviéndose desesperadamente a través del palacio. Pero entonces, sus ojos se cruzaron con los de Goku, y todo se detuvo. El Haki del Conquistador cubrió completamente el lugar. Una presión absoluta, dominante, monstruosa. Alice quedó paralizada por un instante. Y ese instante fue suficiente. Goku lanzó cientos de golpes en apenas microsegundos. Cada impacto destruía partes del suelo, columnas y dimensiones alrededor del reino. Finalmente, Alice salió disparada violentamente contra la superficie del planeta. El impacto hizo que el reino entero sintiera aquella presión devastadora. Grandes grietas comenzaron a recorrer el mundo donde se encontraba el palacio. Goku descendió lentamente desde los cielos observándola con desprecio. ¿Ahora entiendes? No eres nada frente a mí. Ni siquiera he usado una mínima parte de mi verdadero poder, y aún así no puedes seguirme el ritmo. Su aura oscura comenzó a expandirse lentamente. Nadie en estos mundos puede hacerme frente. Pero en ese instante, el ojo soberano de Goku brilló intensamente. Su expresión cambió por completo. Miles de futuros comenzaron a atravesar su mente al mismo tiempo. Reinos destruidos, coronas rotas, mundos consumidos por oscuridad absoluta. Y en el centro de todos esos futuros, una sola figura avanzando entre cadáveres de dioses y reyes. El devorador de tronos. El devorador de coronas. La entidad sellada. El verdadero enemigo. El ojo de Goku seguía brillando mientras sangre comenzaba a caer lentamente por su rostro. La visión era tan brutal que incluso él tuvo que llevarse la mano al ojo mientras intentaba mantenerse estable. Alice observó aquello confundida. Por primera vez, Goku parecía afectado por algo. Veo que los futuros comienzan a abrirse, diría Goku seriamente mientras la sangre seguía cayendo. Mi trono finalmente será puesto a prueba. Su mirada se volvió oscura. La verdadera pregunta es, ¿seré diferente a los antiguos reyes, o terminaré cayendo igual que ellos? Alice lentamente volvió a ponerse de pie intentando ocultar el miedo que comenzaba a sentir. ¿Qué ocurre? ¿Por qué dejaste de atacar? ¿Acaso ya no puedes seguir peleando? Goku soltó una pequeña risa fría. Niña, ni siquiera entiendes con qué estás jugando. Tú solo eres una simple guerrera intentando tocar un trono que jamás podrías sostener. Alice apretó los dientes. Hablas como si fueras distinto a mí, pero todo lo que tienes también fue gracias a mí. El silencio llenó el lugar. Entonces Goku comenzó a reír lentamente. Una risa fría, vacía, peligrosa. Peor que tú. No, Alice.
Sus ojos brillaron intensamente mientras una presión monstruosa cubría el reino entero. Tú eres una reina que todavía cree que el poder se trata de orgullo y dominio. Goku la observó desde lo alto con una mirada completamente oscura. Pero yo, me convertí en algo mucho peor que un rey. Y eso, es exactamente lo que debería darte miedo. Alice no dijo una sola palabra. Simplemente permaneció observando a Goku mientras intentaba estabilizar su respiración. Por primera vez entendía completamente la diferencia entre ambos. El guerrero frente a ella ya no era el mismo de antes. Era alguien que había atravesado incontables guerras, destruido reyes, dominado poderes prohibidos y tomado el trono más oscuro de toda la existencia. Y ahora, la batalla había cambiado completamente de rumbo. Goku desapareció de su posición. La velocidad de su movimiento fue tan monstruosa que todo a su alrededor comenzó a destruirse únicamente por la presión que liberaba su cuerpo al avanzar. El aire del reino se deformó. Las montañas lejanas comenzaron a agrietarse. Y en un instante, apareció frente a Alice. Sus ojos la observaban con absoluta frialdad. Eres una pérdida de tiempo. No eres, y nunca serás rival para alguien de mi nivel. Entonces lanzó un golpe directo hacia ella. Alice ni siquiera logró reaccionar. El impacto la alcanzó completamente y su cuerpo volvió a salir disparado violentamente hasta atravesar múltiples estructuras del reino antes de impactar contra el suelo. Grandes grietas comenzaron a expandirse por toda la superficie. Goku descendió lentamente mientras mantenía aquella mirada seria e imponente. Cada golpe suyo demostraba algo. No estaba peleando como un simple guerrero. Estaba peleando como un rey absoluto. Como una existencia que había nacido para dominar por encima de todos los mundos. Y nadie, ni siquiera su propia esposa, iba a jugar con él. La voz de Yamoshi volvió a escucharse dentro de su mente. Al final sigues siendo el mismo, o quizá algo peor. El poder monarca y el trono oscuro te volvieron todavía más temible. Solo espero que todo esto no termine llevándote a la perdición. Goku sonrió ligeramente. No te preocupes. Sé perfectamente cómo controlar mis poderes. Una oscuridad monstruosa comenzó a recorrer lentamente su cuerpo. He dominado el poder negativo, el poder del dragón primordial, el poder monarca. Su mirada se volvió todavía más intensa. Y además, está la fase de la muerte. El entorno se estremeció al escuchar ese nombre. Esa transformación es única. Nadie en toda la existencia ha sido capaz de dominar el poder de la muerte al nivel que yo lo hago. El orgullo en la voz de Goku era evidente, pero Yamoshi permaneció serio. Espero que esa arrogancia no termine siendo tu caída. Entre más poder obtiene un guerrero, más fácil es perderse a sí mismo. El silencio invadió la mente de Goku por unos segundos. No olvides algo, tu familia siempre fue el pilar de cada batalla. Gracias a ellos alcanzaste el poder que ahora posees. Goku cerró lentamente los ojos. Por un momento. Recordó todo lo que había vivido. Las guerras, las pérdidas, las traiciones. Y también la razón por la que siguió avanzando incluso cuando todo parecía perdido. Pero rápidamente volvió a abrir los ojos. Fríos. Calculadores. Solo continúa fortaleciendo los caminos de estrellas. Ahora mismo no hay tiempo para preocuparnos por eso. Goku levantó lentamente la mirada hacia el cielo oscuro del reino. Prepáralo todo para la guerra que se aproxima. Porque cuando el devorador de tronos aparezca, una presión inmensa cubrió completamente el mundo. No habrá dudas. La energía de Goku comenzó a expandirse brutalmente alrededor del reino. No habrá juegos. El suelo empezó a colapsar lentamente bajo sus pies. Liberaremos todo nuestro poder. Sus ojos brillaron con oscuridad absoluta. Y le demostraremos a toda la existencia que nosotros no somos basura. La corona oscura reaccionó lentamente sobre su cabeza. Somos los reyes más grandes y temidos de todos los mundos. Yamoshi guardó silencio, porque entendía perfectamente algo. Goku ya no actuaba por orgullo ni impulsividad. Desde que escuchó aquella profecía, todo en él cambió. Ahora analizaba cada batalla, cada movimiento, cada aumento de poder, cada decisión. Porque en el fondo sabía una verdad que nadie más quería aceptar. La guerra que se acercaba. No era una guerra que permitiera errores. La explosión se disipó lentamente, pero el silencio que quedó fue peor que el estruendo. El polvo flotaba en el aire como cenizas de un mundo que ya no tenía salvación. Alice salió caminando entre las llamas residuales. Su armadura estaba fracturada, su piel marcada por los golpes, pero su mirada no conocía derrota. Cada paso que daba partía el suelo en grietas infinitas. El cielo comenzó a fragmentarse como un cristal bajo presión. Las estrellas del firmamento titilaban inestables, como si temieran seguir existiendo bajo su presencia.
El enemigo sonreía, aún creyendo que la tenía al borde del colapso. Error. Un latido. Otro. Y entonces, el reino entero comenzó a temblar. No era un temblor físico. Era la realidad misma implorando misericordia. El aura de Alice comenzó a expandirse. No era luz. No era oscuridad. Era algo más antiguo que ambos conceptos. Una energía tan pura y destructiva que desgarraba dimensiones al tocar el aire. Las montañas se pulverizaban. Los mares se evaporaban. Las líneas temporales se partían como hilos frágiles. Y entonces lo dijo, casi en un susurro. No quería llegar a esto. Su voz se mezclaba con el eco de mil mundos rompiéndose. Juré que jamás volvería a usar el poder de Reina Suprema. Su cuerpo comenzó a elevarse. Su cabello flotaba como si estuviera bajo un sol invisible. Runas antiguas comenzaron a girar alrededor de su silueta, símbolos prohibidos grabados en la historia del cosmos. El Saiyajin retrocedió un paso. Por primera vez. Sintió miedo. Alice levantó la mirada. Sus ojos ya no eran humanos. Eran constelaciones colapsando. Tú, causante de miles de desgracias en este reino, y en futuros que jamás debieron existir. El suelo desapareció bajo sus pies. El espacio se distorsionó. Serás testigo del poder que juré no volver a usar. Un grito desgarrador atravesó la existencia. No fue un grito de dolor. Fue un grito de coronación. Las realidades cercanas comenzaron a implosionar. Planetas enteros fueron absorbidos por su aura. El tiempo dejó de avanzar alrededor de ella. Y cuando la luz se disipó, ya no estaba Alice. Frente al Saiyajin estaba la Reina Suprema. No había rabia en su rostro. No había odio. Solo juicio. Y el juicio nunca negocia. Goku mantenía una mirada completamente seria. Ahora entendía que aquella batalla había dejado de ser un simple enfrentamiento familiar. La presencia de la Reina Suprema había cambiado todo. Y eso solo significaba una cosa. Debía acabar con Alice antes de que ese poder terminara consumiendo el reino entero. Frente a él, Alice permanecía inmóvil. Su mirada era fría, vacía. Ya no había odio descontrolado dentro de ella. Ahora existía algo mucho peor. Determinación absoluta. Ella estaba preparada para morir en esa batalla si era necesario. No retrocedería. No tendría miedo, porque había decidido enfrentarlo hasta el final, aunque eso significara desaparecer junto al reino. Goku lentamente adoptó una posición de combate. Su aura oscura comenzó a expandirse alrededor de su cuerpo mientras fragmentos del espacio se quebraban lentamente bajo su presión. Alice hizo exactamente lo mismo. La tensión en la zona se volvió monstruosa. Incluso el aire dejó de moverse. Aquiles observaba todo desde la distancia con una expresión seria. Entendía perfectamente que no debía intervenir. Aquella batalla estaba demasiado por encima de él. Era un conflicto entre dos existencias supremas. Dos monstruos capaces de destruir realidades enteras con un simple movimiento. Pero aún así, permanecía atento, porque si la situación empeoraba demasiado, haría lo necesario para evitar que Alice muriera. Entonces, una nueva presencia apareció en el reino, Lazuli. Al observar el escenario frente a ella, sus ojos cambiaron inmediatamente. Las dimensiones estaban fracturadas. El cielo colapsaba lentamente. El tiempo alrededor del campo de batalla era inestable. Y en el centro de todo aquello, estaban ellos, un Saiyajin monarca, y una reina suprema. Dos entidades cuya existencia estaba muy por encima del concepto de guerrero. Lazuli entendió rápidamente algo. Aquella batalla no era un enfrentamiento normal. Era un choque entre reyes absolutos. Los rayos comenzaron a caer alrededor del campo de batalla sin detenerse. El cielo rugía constantemente mientras enormes grietas dimensionales aparecían en todas direcciones. La presión seguía aumentando segundo tras segundo. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Y entonces, desaparecieron. Dos destellos atravesaron el reino a velocidades imposibles de seguir. El impacto de sus movimientos paralizó completamente el mundo. Montañas enteras fueron divididas únicamente por la presión de sus trayectorias. Los mares se abrieron. El cielo se fragmentó todavía más. Solo podían verse choques de energía iluminando la oscuridad del reino mientras ambos guerreros intercambiaban golpes a una velocidad monstruosa. Cada choque deformaba la realidad. Cada movimiento hacía temblar dimensiones enteras. Y aún así, ninguno de los dos retrocedía, porque aquella ya no era una batalla por orgullo. Era una guerra entre dos coronas. Y solo uno de ellos podía permanecer de pie al final. 目を閉じて思い出す澄みせにし葉の頃を
れ